Sí, estamos nuevamente al aire. Hola, buenas noches a toda la gente que se está uniendo. Quiero presentar a todos mis amigos que me acompañan, ¿cierto? Yana Estudillo, Arturo Ruiz, Juan Ignacio. Hola, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos al Patriota y, bueno, saluden a la gente, por favor. Hola, Hola, gente. hola, Saludos a hola. todos. Aquí veo solo a una persona en el chat. Falacias Progress, saludos. Así que, y a todos los que se vayan sumando también, considérense saludados. Saludos, Jan. Saludos, Juan Ignacio. Saludos, Alejandro. Yo me saludo también. Ya, muchos. Gracias, Alejandro, gracias, Jan. Vamos de arriba hacia abajo, le toca a Juan, así vamos ordenados. Ya, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Jan, muchas gracias, don Ruiz, Arturo. Así que esperamos hacer un programa entretenido hoy día. Tenemos 4, así que vamos a pelear harto, ¿no? ¿Qué dicen, Jan? Bueno, la idea, la discusión, mientras cierto aporten, es bienvenida. Sí, Yo obviamente. vengo preparado. Me acordé de Jan, del Luna Park. A miércoles. No tengo malos recuerdos de Luna Park, no me lo recuerdo. Que no fue muy bueno, te digo. Bueno, saludar a la gente que ya se va uniendo. Tenemos Falacias Progres, simpático nombre, Salvemos Chile 2, Escorpiona como siempre, Matías Olave, Sub-Zero, Razón Histórica, Princess Kingdom, Epic Game, ¿quién más? Rukawa, sí, Rukawa, perdón, bien pronunciado ahí. ¿Quién más? El Cristian, mi gran amigo de Coyipulli. ¿Cómo estás, Cristian? Ana María Muñoz Araya, Vera 777. Bueno, y ahí se siguen integrando más personas. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante delicado. Es un tema que se ha postergado ¿cierto? En lo comunicacional, puesto que, ¿cierto? En octubre está ya el tema de este proceso insurreccional guiado, ¿cierto? Por el globalismo, qué sé yo, bueno, son varias aristas ahí, el globalismo, el marxismo, bueno, todos los entes que quieren destruir nuestro país. Bueno, en realidad esto es algo planetario. Entonces, merma y a la vez tapa lo que es el proceso de inmigración ilegal que hemos sufrido durante estos últimos 5 años, que ha sido también uno de los hechos que ha mermado nuestro país económicamente, y en planos muy importantes como la educación. O sea, y me explico, que ahí lo vamos a ir detallando, ¿cierto? Postergar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, dándole la prioridad a gente que no corresponde, que debe estar ocupando estos puestos. En la salud, ni hablar. Tenemos el caso, solamente por señalar uno importante, el caso del Hospital de Concepción, que tiene 27.000, una lista de 27.000 personas en espera que nunca, o sea, existe, pero no existe. Y en cambio tenemos, ¿cierto? Y estos son compatriotas, y dándole la prioridad a gente, como les digo, que viene solamente a colgarse de de todo el sistema público. Bueno, y así suma y sigue. Bueno, muchachos, no sé quién quiere abrir el debate, quién quiere abrir el... Yo voy a comenzar. Voy a hablar de... Disculpa, Canal 6, hola. Claro, la culpa de la migración descontrolada. Cuando uno hace un análisis de la migración en el mundo, nos encontramos con fenómenos muy parecidos. Pero hay países que han tomado un poquito de resguardo frente a esto, y yo me acuerdo que cuando era más chico, más o menos en el 2000, cuando ya tenía las intenciones de irme de Chile, tuve la intención de irme a Australia, donde la embajada australiana me pedía un montón de requisitos para poder entrar. Bueno, yo dentro de todo lo encontré fenomenal, porque si tú eliges la gente que tiene que ir a vivir a tu país porque tiene que ser un aporte, no puedes irte a revolver el gallinero. Creo que los países tienen que ser responsables en esta parte migratoria. En Chile me encontré con que lamentablemente nosotros perdimos nuestra paz, nuestro norte, y vivimos un descontrol migratorio donde entró cualquier verdura, y eso lo sabemos. Después nos podrá contar en datos duros de lo que yo estoy hablando. Yo sé que hay 2 millones de migrantes, hay un porcentaje que está escrito,
y hay un porcentaje que está oculto, ¿ya? Pero hay más o menos como 2 millones de migrantes. No todos son buenos, y eso lo sabemos que entró de todo, sabemos que entró un gran porcentaje de delincuentes, prostitución, entró tráfico, mucho tráfico. Vemos cómo quedó Antofagasta, una narcociudad, Colombia, los campamentos, cómo aumentaron, retrocedimos 30 años. O sea, la verdad, y muchas cosas más que después vamos a tocar ahí, yo creo que con Juan, que es erudito la parte de números, y ahí podremos corroborar los datos que estoy dando. Y por supuesto que lo que le ha hecho a Chile es un gran daño, un gran daño, y eso lo hemos visto todos. Y sabemos que los sistemas de salud ahora con el COVID-19 tenemos un gran conflicto porque tenemos 2 millones de personas más en nuestra sociedad, donde nuestro sistema de salud no va a dar abasto, no hay médico, aunque pongan 10.000 hospitales. No se trata de hospitales, se trata también del material humano. Y es por eso que esto es tan grave, esto es muy grave y no se toca, no se habla. No se habla por qué. Todos saben por qué. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta, Juan. ¿Puedo hacerte una pregunta, Juan? Dime, adelante. Juan, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Cuéntanos y mójate ahí el trasero. Cuéntanos, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Quién? Mira, yo creo, tocaste un tema que es importante, no lo quiero dejar pasar. Me pegaste la quijada ahí con Australia. Uy, sí. Yo quiero leer algo de Australia. Dice, hace 4 años atrás, el gobierno australiano fue criticado por publicar un anuncio en el que desalentaba a los solicitantes de asilo que fuesen a viajar ilegalmente al país. La palabra fue no way, de ninguna manera. Decía el cartel, no harás de Australia tu hogar. Si subes a un barco sin visado, no acabarás en Australia. Australia fue durante muchos años considerado un país maravilloso para viajar y para inmigrar. Los australianos ya no van más con los extranjeros, y especialmente con los chinos. Los chinos generaron una crisis política tremenda. Se destapó hace pocos años, el año pasado, que el parlamentario del gobierno de Australia recibieron coimas del partido chino, del Partido Comunista Chino, para justamente lograr beneficios en Australia. Hay una cosa que no es menor, y es que estamos hablando de personas y seres humanos, ¿ya? O sea, algunos de nosotros tienen parejas, tienen amigos, tienen vecinos que tienen trabajadores, y no por eso los podemos despreciar, pero aquí estamos hablando de tráfico de personas, ¿ok? Llegaron a Chile 1,5 millones de personas en los últimos 5 años. Ya tienen una estadística de que son aproximadamente 2 millones. No perdamos de vista que aquí se generaron ingresos ilegales al país. Ya sabemos de gente que ha pasado por Arica y por distintas fronteras, y probablemente llegamos a más de 2 millones de personas. ¿Quiénes están detrás? Para responder la pregunta a don Jan. Yo podría hacer la pregunta al revés. ¿Qué países no tienen inmigrantes? Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, prácticamente no tienen inmigrantes. ¿Y qué países sí tienen inmigrantes? Estados Unidos, Chile tiene inmigrantes, y muchos países de Europa. Entonces, ¿quiénes están detrás de llenarnos de gente? Tenemos a la ONU, tenemos a la Open Society, ¿no es cierto?, que dentro de su política, de su estructura y sus principios, no se olviden que la palabra Open Society es sociedad abierta. Sociedad abierta. Del tío George Soros. De nuestro amigo George Soros, nuestro tío George Soros. Tío George. Tenemos un terrorista peruano del Sendero Luminoso comandando huestes de extranjeros aquí en Chile. Tenemos al servicio inmigrante de jesuitas, que han estado propiciando una serie de medidas para que ingresen inmigrantes a Chile. Y tenemos al INDH. ¿Se acordarán ustedes cuando un grupo del INDH... Me da alergia hoy. Se fueron a Tacna a buscar militares venezolanos para ingresarlos a Chile? Sí, correcto. Claro. Bueno, saludo a Jorge que nos saluda. Bueno, yo también viví fuera de Chile, pero cuando yo viví fuera de Chile, viví en Estados Unidos,
viví como norteamericano, celebré hasta el Día de Gracia. O sea, que es una cosa muy divertida. Entonces, a mí me acuerdo cuando me decía, oye, ¿y tú no vas a estar con tu familia el Día de Gracia? No, les digo yo, ¡ay, qué terrible! Allá es más importante el Día de Gracias que la Navidad. La Navidad es una fiesta de consumo nomás, pero el Día de Gracias es como las fiestas familiares, como la Navidad para ellos, y más importante. Entonces yo decía, bueno, yo no existe eso en otro país, así que no es tan grave. Pero al final terminamos celebrando el Día de Gracias con otros hispanos, pero era gente que se adaptaba a la sociedad norteamericana, que seguía las reglas de Estados Unidos, que hablábamos inglés también, eso es importante. O sea, gente que llegó a ese país. En mi caso fue a hacer un posgrado, pero la idea era, nosotros vivíamos y queríamos el país y respetábamos las leyes de ese país. El problema es cuando eso no sucede, por una parte, y el problema también es cuando la última estadística que vi es que 8 de cada 10 nuevos empleos son ocupados por inmigrantes. Entonces ya, oye, ahí ya tenemos un problema. Es tiempo de parar. De la gente que está en Chile, yo creo que la mayoría es gente buena. Yo creo que no sería bueno hacer una expulsión masiva, porque sería una cosa terrible, pero sí, ya paremos el juego, ya no entra nadie más, no de esa manera. Y bueno, los malos elementos que los hay, bueno, o sea, luego de pasar el tiempo en Chile que sea necesario en la cárcel, porque si no es re fácil, cometo un crimen y me echan. Entonces, claro, voy, cometo el crimen y soy delincuente hasta que me pillan, y cuando me pillan no me van a hacer nada, me van a echar. Un tiempo que esa fue la política de mucha gente. Dijeron, oye, no, pues, hay que meterlo a la cárcel, que cumplan la condena y de ahí que se vaya. Pero... Sí, pero a ver, pucha, disculpa, ahí ya partimos con discusiones porque eso de no podemos generar una expulsión masiva. Yo no sé cuál es, no. Pero ¿por qué no? O sea, porque bueno, vaya a tener un drama más o menos y... ¿Pero cuál? ¿Con quién? Con todo el mundo, con toda la progresía. Pero si la progresía no mantiene no, claro, no mantiene nada. Pero lo que pasa es que nosotros no llegamos a un momento a ponernos los pantalones, los que entraron y seguir pensando en lo que dirá el comunista, el marxista, el progresista, no sé, toda esta gente de buenismo falso, porque tienes a todos, por ejemplo, los medios de comunicaciones, que son todos tipos que ganan arriba de 10 millones, y que anda a ponerle un gueto de negro al lado. No, claro, pero es que ahí hay que pensar otro detalle también. Hay tratados de libre comercio que también podrían verse afectados. Por eso te digo, y eso es importante para nosotros. No, estoy loco, se llama. Pero Arturo, tranquilo, lo que pasa es que yo te quiero explicar lo mismo que me dijo a mí José Antonio Caswan. No es que vamos a gastar más plata expulsándolos. No, ya, cierto, pero es que entonces, ¿cómo tú me dices que, Arturo, bueno, cómo me decís que no es mejor expulsar? Pero expulsa a los ilegales. A los ilegales, obviamente que tienen que ser expulsados. No están acá legalmente. ¿Cuánto es? Si tú tienes que entender, mira, ve la tasa de ingreso. La tasa de ingreso que Juan Ignacio te puede dar de mayores en los datos, del 80 hacia el 2015. Que ahí es cuando se dispara, pero ¡pum! Del 2015 hacia adelante. A ver, si tú me preguntas hace 5 años atrás, yo te diría, yo también estaba de acuerdo con la inmigración, hasta me caían re bien, porque claro, cuando tú saludas a un alemán, saludas a un brasileño, saludas a un argentino, saludas a un japonés, que sea un norteamericano, un gringo, que sabes que vienen de verdad a pasear. Vienen a pasear, vienen a dejar dinero por el turismo. Aquí partamos de la base que ya eso de hablar con cuidado, con que que todo me ofende, eso no, eso hay que dejárselo. Eso hay que dejárselo a los progres. O sea, que vamos a lo que vamos. O sea, vamos porque no los podemos pulsar. Este país no es el mismo país, no es el mismo país que era hace un año atrás. No es el mismo país. No el país que era el 17 de octubre, digamos. Ya. Y imagínate que ahí ya lo habían mermado y demolido. Y así todo, estábamos en 3 patas, pero estábamos de pie. Hoy día te puedo decir que no. Entonces, cuando tú me dices, no, es que no podemos, sí podemos. O sea, expulsa a los ilegales. Eso yo creo pero lo que pasa es que tenía una gran parte de estos ilegales que fue legalizado de forma ilegal. ¿Se entiende? Y de esa gran parte también tenéis muchos que, a pesar de todas las oportunidades que se dieron, no se legalizaron. No, pero hablemos claro. O sea, de ese grupo humano
que se legalizó fue legalizado ilegalmente. Ilegal, mira lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué cuando dicen no es que no se puede? Pero ¿por qué no se puede? ¿Cuál es la tranca? ¿Cuál es la tranca de si acá, a ver, yo, ¿por qué voy a sentir vergüenza de defender mi casa? Como le pasa a mucha gente, que la gente es cobarde y cínica, hipócrita, que habla cosas, por ejemplo, se va al extranjero, porque yo he tenido discusiones, yo delante de gente, lo he dicho, de extranjero, no te estoy faltando el respeto, simplemente estoy diciendo la verdad. Aquí hay mucha gente que vino a colgarse de nuestro sistema. Sí, eso es cierto. Y hay que decirlo con todas sus letras, y ahora si te ofende, bueno, si no te gusta... Claro, no, pero igual hay otras cosas, por ejemplo, bueno, si esas legalizaciones fueron ilegales, habrá que estudiarlo, pero tenemos que respetar, hacer todo respetando pero claro también que sí, pero nuestras propias leyes. es evidente que fue ilegal si tú, un tipo que entra de turista mintiendo, entró por la ventana, y eso por eso te ponía el ejemplo del alemán, del gringo, del japonés, del brasileño, del argentino, que vienen a pasear, vienen a comprar cosas, aquí, no vienen con la intención después de que metáis a 15 personas, bueno, en una casa para una familia. Y así pasa con el gueto que cura. Esa gente, bueno, también seamos honestos, esa gente lo toleró. Tenemos cierto guetos en partes neurálgicas de Santiago, como Independencia, como Quilicura, como Renca, aquí mismo Maipú. Maipú no es la excepción. Tenemos acá al otro lado un... Alejandro. Dale. Mira, voy a hacer una pregunta, ¿ya? Porque sabemos cuál es el problema. El asunto que tenemos nosotros con Futuro y sacamos cosas que a lo mejor creemos y queremos, y muchos quieren. Pero la verdad, ¿qué se puede hacer y qué no? ¿Qué es lo real y qué es lo ficticio? No, lo real, yo creo que lo real, porque por ejemplo, cuando tú haces algo que ya parte de la base mal, se puede retrotraer. De hecho, lo que habría que hacer ahí es meter preso a todos los que avalaron ese tipo de cosas, porque está ahí. Eso sería más interesante. Sí, pero claro. Voy por ahí. Mira, en el 2015 se generó un problema muy grande, creo que una de las crisis institucionales mucho más graves, donde se estaban acusando el financiamiento de los partidos políticos, ¿ya? Hoy ustedes vieron que ellos hicieron algo muy atractivo, que es designar a un juez que le llevara la causa, donde esa causa no llegó a ningún lado, y vimos la impunidad. Entonces, si queremos algo así, nos vamos a encontrar con la misma pared. No, pero es que esto estamos hablando en un contexto, mira, a ver, vienen varias cosas que son sucesos que se van a dar en el futuro próximo, y el futuro próximo ya lo estás viendo. Para allá no es lo mismo, termino, disculpa que también quiero terminar mi idea y después los voy a escuchar si quieren todo el programa. Lo siguiente, el escenario ha cambiado mucho. ¿Qué quiere decir esto? Tú cuando un país está en un estado, en una situación de prosperidad o por último de tranquilidad, con una economía no pujante, pero creciendo como estábamos al 3-4%, qué sé yo, que puede mantenerse, que tiene lucas ahorradas, que no está muy endeudado, no pasa nada, la gente va a seguir trabajando, viviendo. Pasa que cuando sean todos estos fenómenos que se han dado en este último tiempo, viene obviamente la depresión económica. Viene donde tú vayas a empezar a buscar culpables por ese motivo, ¿cierto? Los progres, los marxistas van a querer apuntar de que, qué sé yo, el gobierno, de que siempre buscando a quién echarle la culpa, siendo que fueron ellos. Tenemos, como te digo, que toda nuestra gente, esa que no reclamó en su momento, va a empezar a mirar hacia el lado, va a empezar a buscar responsables. Y ahí donde puede darse la dinámica de los cambios, de donde se salga, es como una cacería de brujas. Como ellos te señalaban, ¿cierto? Porque, bueno, son eslogans que la gente que tiene miedo a escuchar eso, discúlpeme, pero son idiotas, del que se cree eso del el nazi, el fascista, el homófobo, el xenófobo y todas esas estupideces que han inventado ellos para, ¿cierto? Incrustarla, ¿cierto? Instaurarla en el lenguaje de la gente idiota, digámoslo claro, gente idiota que no es capaz de razonar. No es lo mismo defender tu casa a ser un guan que queráis, no sé, del Ku Klux Klan que quieras quemar negro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver si igual es negro, pero si es un guan preparado,
y lo necesitamos. Si bueno, ingeniero de la NASA y viene a aportar a Chile, puta, bienvenido, bueno, no importa que seáis morado, pues, bueno. Pero no es lo mismo, sí, porque no es lo mismo que me traigáis gente. Sí, mira las estupideces que hemos escuchado en el tiempo. Gente que tiene un coeficiente intelectual de 65 puntos, de 65 IQ, que vengan a comparar con una raza que ha crecido por cultura, por alimentación, por ABC motivo, y se ha desarrollado, y que estamos dentro de los lugares más inteligentes de Latinoamérica, y no, es que ellos son más inteligentes porque por obligación, o sea, por una cosa de sobrevivir, han tenido que aprender a hablar una mezcla entre el francés y lo que hablan ellos, o un par de palabras en inglés, como te digo, por sobrevivencia, porque para pedir la moneda, para ofrecerte servicios sexuales, para ofrecerte lavarte el auto, por lo que tú queráis, para llevarte las maletas, no, es que ellos son más cultos que nosotros. Eso es el que se crea esa weá, el weón más idiota, compadre, el weón es más imbécil. Y velo porque esto ha venido la vuelta. La vuelta es que después de toda esa gente que contrataba por camionada a esta gente, ahora ya prácticamente no les queda ninguno. ¿Por qué? Han mostrado sus capacidades. El chileno regodeó, bueno, para reclamar porque se acostumbró, ¿cierto?, a ciertas cosas que está bien, que se fueron consiguiendo en el tiempo por la prosperidad, por un sinfín de cosas, por desarrollo. Imagínate, ¿cuántos analfabetos hay en este país? ¿El 0,6%? Sí. Es muy poco, sí. O sea, prácticamente no existe. Entonces, ¿cómo la gente se compró esta basura? Y disculpen, termino, lo escucho todo el programa ahora. Bueno, comprado por la gente, ya, yo creo que es un poquito más complejo. Esta gente llegó con una beca de turismo, vino con el deseo de trabajar, les vendieron la pomada, se contrataron líneas aéreas falsas, truchas, hubo agencias aquí en Chile de gente que les hacía contratos a los haitianos y les vendieron la idea de que aquí en Chile se podían hacer millonarios. Entonces, ellos fueron usados en su ignorancia, en su incompetencia, gente que vendió sus casas, gente que se logró pagar un pasaje a Chile. Entonces ellos también son víctimas. Sí. Ahora, yo insisto que aquí más allá de hablar de xenofobia, aquí es hablar de seres humanos y tráfico de personas. Es eso. Cerrar la puerta de una vez por todas, y así como tener una cuarentena donde no podemos salir de las casas, bueno, tenemos que tener una cuarentena para que nadie entre en nuestra casa. Primero, ordenar la casa, y una vez que tengamos la casa ordenada, ver cómo recibimos a la gente. No sacamos nada con ideas bonitas y románticas de que vamos a contratar ingenieros para llevarlos a Punta Arenas o radiólogos para llevarlos a Arica, si en la práctica la burocracia política hace que se traiga a gente que inventa cosas, no hace las pruebas de admisión o no se cumplen las leyes. En este momento se supone que en Chile hay 176.000 haitianos legales, sin considerar los que pasaron ilegalmente. De los 170 y tantos mil haitianos, más de 100.000 no han podido cerrar sus procesos para tener una visa de trabajo en Chile. Les vencieron las visas. Vencían el año pasado en agosto y el gobierno les prorrogó por 90 días. Entonces, ¿por qué? Porque en su país, Haití no les extiende un documento, qué sé yo. Pero ahí tenemos un grupo de personas que perfectamente se pueden ir. Arturo vivió en Estados Unidos, yo también viví en Estados Unidos. Si tú no tenías tus papeles al día y te sorprendían, te metían una multa, te metían a la cárcel y te daban 90 días para salir del país. ¿Cuál es el problema de ponerse los pantalones y hacer las cosas que corresponden? Aquí nadie le está diciendo que inventen leyes, es aplicar las leyes. A nadie se le está diciendo que a cualquier extranjero que lo pillen en la calle con acento lo van a poner de patitas en el aeropuerto. No es eso. Tal cual. Yo creo que esa es la solución. Pero volviendo al punto que Alejandro tocó ahí, de obviamente ser más rígido, más fuerte, y estoy de acuerdo con él que el lenguaje hay que decir lo que uno piensa sin temor al que dirán, y obviamente es una cosa que hemos estado viviendo, que nadie quiere decir nada. Vemos a nuestros políticos callados, absolutamente callados en estos temas, que son tan importantes porque cuando la izquierda empieza a maltratar las decisiones de salud, de Maña, Piñera y un montón de otras cosas, pero jamás ningún periodista yo he visto que toque estos temas que son primordiales para entender la saturación de la salud.
saturamos el sistema, y no solamente el sistema de salud. Hemos saturado todos los sistemas, todos, absolutamente todos. Sí. Y cuando hablamos del trabajo, yo creo que ahí también tiene mucho que decir. Estamos hablando que el 10% de la fuerza laboral es extranjera en Chile. ¿Me equivoco, Juan? Sí, el 10% el dato de Arturo es brutal, que de cada 10 nuevos contratados, 8 son extranjeros. Sí, exacto. Eso es jodido. Cuando hablamos de un tema tan delicado y que genera tantos problemas, y no porque esto no se trata ni siquiera de racismo, porque el negro, verde y eso estoy de acuerdo, me da lo mismo el color. Esto se trata de que hay un descontrol migratorio, y que lo vimos en el gobierno de Bachelet, precisamente, con viajes en avión charter completo de haitianos, traídos en masa. Nosotros cuando íbamos al aeropuerto, llegamos al aeropuerto, en las escaleras, durmiendo haitianos, o sea, teníamos una cantidad de extranjeros varados ahí tremendo. Yo trabajé con unos haitianos donde ellos venían con toda una ilusión y con todo un cuento, donde se gastaban millonadas de plata ellos para poder venir a Chile, y se encontraban con la mentira más grande. Ahora, esto también tiene que ver con un plan estratégico de destruir nuestro país, destruir nuestras instituciones, destruir la credibilidad. Cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de un montón de cosas, tiene que ver todo esto. Si esto es un plan, eso hay que entenderlo. Y el que no lo entiende es porque no ha visto absolutamente nada. El plan, más que destruir nuestro país, sí, es de alguna forma destruir el concepto de soberanía. Sí. Y eso es de alguna forma lo que se quiere. Eso es el globalismo. Mucha gente dice la globalización es una cosa, un proceso natural que viene incluso de la prehistoria. O sea, una tribu comerciaba con otra, con la demás allá, y se movían productos y todo el asunto. Ese proceso está bien y va a seguir existiendo. El globalismo, en cambio, es una ideología que lo que quiere es destruir los estados, digamos, o sea, no destruirlos así de lleno, sino, o sea, que sigan existiendo como meros administradores de una autoridad supranacional, y hay bastantes intereses en ese sentido, y hay mucha gente que ve eso como una especie de, como imagen de John Lennon, así como, hoy eso va a ser lo más bonito, y eso es lo mejor, pero resulta que no es así. O sea, resulta que yo, por ejemplo, en mis videos normalmente suelo defender la cultura occidental. Yo creo que la cultura occidental llegó a transformarse en una cultura global por algo. Se lograron una serie de cosas. Y entre esas ventajas que tenemos como cultura occidental está el capitalismo y una serie de factores éticos que no voy a enumerar acá, digamos, pero que creo que todos los conocemos, que la honradez, la ética del emprendimiento personal, sobre todo, que eso fue lo que nos distinguió. Por ejemplo, si en el siglo XIII alguien hubiera visto el mundo, un extraterrestre, y dice, los árabes van a ganar o los chinos, pero no, nadie hubiera dado por la cultura europea en ese tiempo. Pero resulta que la cultura europea privilegió la iniciativa personal, y en vez de tener un solo motor, como un emperador o un califa o lo que fuera, tenía un montón de motores. Y eso es lo que generó la cultura que nosotros tenemos ahora, que ahora es la cultura global. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, y nosotros los chilenos, aunque algunos digan que de segunda mano, formamos parte de esa cultura global, de la cultura europea. Y si esa cultura cae, o sea, si desaparecen las diferencias, digamos, culturales, el famoso multiculturalismo, que todos estemos juntos, tomaditos de la mano, porque todo esto tiene un carácter bien romántico, ¿cachai? Es todo lindo lo que ellos venden, Imagine de John Lennon, digamos. Pero eso puede hacerle muy mal a las naciones. Y en este momento la nación que lidera esta tendencia es Canadá. Ellos hablan del primer estado post-nacional del mundo. Justin Trudeau. No, lo dijo Justin Trudeau, este es el primer estado post-nacional del mundo. Ahora, yo lo que puedo decir y lo que puedo hablar también, y que esto es un reclamo que voy a hacer, que lo tengo acá. Cuando tú dices que queremos ser todos iguales, cuando tú vienes, yo voy a tu casa, yo me voy a tu casa y me pongo a vivir en tu casa, y tú tienes una cultura, una subcultura dentro de tu casa, y yo te impongo mi cultura, te la impongo, y tú tienes que hablar mi idioma, tú te vas a tener que empezar a hablar, a vestirte como yo me visto, vas a aprender a tener mis costumbres. Yo estoy viviendo en tu casa. En este país he visto letrero que diga, hable creol. Le enseñan a la gente del sistema público a hablar creol. ¿Pueden creer? O sea, anda a Inglaterra a decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que hablar mi idioma si yo vengo a tu país. Te van a sacar una patada en el poto para afuera. Entonces yo creo que hay que tener claro qué tenemos que hacer como chilenos.
yo vuelvo a decir, volver al patriotismo, volver al amor a la patria, a nuestros inicios, a no olvidar nuestra historia, que esta historia en nuestro país la hicieron valientes, no resentidos. Eso es súper importante. Y esta globalización que se malinterpreta, ¿ok? Porque Globalismo. El globalismo. La globalización está bien, va a ocurrir. O sea, eso no El globalismo es un proceso natural. El globalismo es otra cosa. Estamos experimentando ahora el todo romántico, somos todos iguales, no somos todos iguales. No somos todos iguales. Vemos lo que pasó, mira, aquí lo que pasó en Antofagasta. ¿Qué pasó en Antofagasta? Se llenaron de campamentos, se llenaron de narcotráfico, se llenaron de las prácticas. O sea, las personas que dijeron, vamos arrancando de la prostitución, de la droga, de la violencia, fueron a instaurar su misma cultura a otro país. O sea, de lo que reclaman, de lo que arrancan, de verdad lo traían, hicieron propio Antofagasta, y ahora tenemos de verdad una violencia, y lo hemos visto, o sea, los focos de violencia más grandes han sido en Antofagasta. Y bueno, en todo Chile tenemos narcotráfico, en todo Chile, que eso es real. Pero tenemos una gran capacidad ahora de narcotráfico que lo habíamos visto en las películas, ¿no? Ahora lo tenemos acá. Yo quería volver un poco a lo de Alejandro al principio. Nosotros vamos a tener este año un país que se va a achicar, un menos 2%. La crisis insurreccional del año pasado, de octubre, generó un costo para el país que no van a terminar pagando nuestros nietos. Este año vamos a tener un decrecimiento económico y el próximo año, tal vez sumando estos 2 años, vamos a terminar en cero. Yo pregunto lo siguiente: si para que un país pueda absorber, para que Chile pueda absorber la masa natural de chicos que salen de la universidad o los colegios y comienzan a trabajar, que se necesita un 1,6% de crecimiento, y vamos a tener un decrecimiento de a lo menos un 2 a un 4% según el Fondo Monetario Internacional, por favor, un 4% más chico del año 2019, vamos a tener el 2020, posiblemente, vamos a tener un desempleo brutal. ¿Quién está primero? ¿Nosotros o los extranjeros? La caridad comienza por casa. O sea, sí. Mira, a mí me da mucha risa lo que tú dices, porque el otro día cité la columna de un economista, entonces, y yo que lo conozco, que es Pablo Paniagua, y yo decía, te volviste el capitán obvio. Yo te voy a decir lo mismo, te volviste el capitán obvio. Lo que estás diciendo es obvio, y es terrible que haya que decirlo, no es una crítica a ti, pero esto que tú dices, mucha gente no lo entiende, esto no aparece, digamos, en los matinales ni en la prensa oficial. Y bueno, resulta, por ejemplo, ¿qué está haciendo, por ejemplo, Donald Trump? Donald Trump dijo, aquí no entra nadie más y todos los ilegales se me van. Y se acabó el problema. Yo creo que esa es la medida, siguiendo sus propias leyes, sin violar el Estado de Derecho. Yo encuentro que está bien. O sea, yo creo que esa es la medida que hay que tomar. Pero decir lo que estamos diciendo nosotros, o sea, no podéis echarlo a todo, no. Tenéis que lamentablemente hay que ver caso a caso que hay que mantener el Estado de Derecho. Pero, o sea, y si alguna vez se corta el Estado de Derecho, bueno, ese es otro tema. Ahí vamos a estar en otra parte, en otro mundo, en otro país, y ese es otro tema. Pero por mientras, digamos, eso es lo que hay que hacer. Pero parece ser, digamos, que hay un tremendo temor, digamos, de aplicar esta ley. O sea, yo digo, está bien, o sea, está bien que tú no puedes echarlo a todo. No puedes, pero hay que aplicar las leyes, Aplicar las leyes que ya tenemos. ¿Sabes lo más triste, Arturo? Lo más triste, Arturo, y de verdad, que esta migración que nosotros, que muchos progres todos defienden, no ven el asunto, realmente de dónde escapan estos migrantes. ¿De dónde están escapando? Les pregunto. Bueno, ese es un detalle que yo conversé alguna vez con una persona, un ex mirista, y yo le dije, oye, ¿y tú crees que los venezolanos que están en Chile, que ya tienen derecho a votos, van a votar por la izquierda? Y me quedo mirando, ¿de dónde crees que vienen arrancando esta gente? De tu dinero. O sea, y él mismo me dice, oye, ¿sabes qué? Abrieron un bar esta gente de Venezuela que decía, aquí no entra ningún chavista que haya sido penetrado. Bueno, estamos en YouTube, hay que mantenerse
family friendly, ¿no? Pero no decía eso, pero entienden lo que decía. Y decía, vamos a funarlo, y yo me mataba de la risa, decía, oye, pero ¿qué esperabas? O sea, ¿de dónde viene arrancando esta gente? Entonces, eso también se les va a volver también un poco en contra de ellos mismos. Yo creo que va a llegar, o sea, esta gente no quiere su ideología progre, no quiere lo que ellos están vendiendo, a pesar de que ellos los trajeron. Entonces, como que hay una tremenda falta de claridad. Claro. Y de alguna forma el Partido Demócrata de Estados Unidos piensa lo mismo, pero los que están allá, los que son inmigrantes legales, tampoco quieren inmigrantes ilegales. Porque si yo soy un inmigrante legal, yo cobro lo que las leyes dicen, y llega una ilegal y también me suena a mí, ¿fíjate? Entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas, ¿cachai? Son cosas que también tenemos que pensar. Entonces, por eso digo, hay gente buena que a lo mejor aporta, hay otra gente que no aporta, y bueno, y esa gente se tiene que ir. Sí, totalmente de acuerdo. No, dale pues ya, vamos. No, que quería hacerte una pregunta, Juan. Yo quería hacerte una pregunta que acá tengo que tener los datos. ¿Qué pasó con Suecia? Porque acá hablamos de la migración chilena, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué le pasó a Suecia? Dime tú qué es lo que está pasando, porque esto siempre sacamos a Suecia a la palestra, y aquí y acá. ¿Qué pasó con Suecia? Yo sé, tío, yo sé. No, es que lo que pasa es que necesito unos datos fundamentales que Juan me puede dar, porque mira, es súper feo, ¿ah? Porque los socialistas se hacen una ducha con Suecia, pero mira lo que les pasó a los suecos. Por favor, Juan. Mira, Suecia efectivamente es un país que se usa y se usa como ejemplo a nivel planetario, especialmente por los progres. En el año 1975 el Parlamento de Suecia se declaró como multicultural, ¿ya? Pero resulta que Suecia en el año 2018 se transformó en el país con el mayor número de violaciones en el planeta. ¿Ya? Bueno, claramente el perfil de los inmigrantes de Venezuela, de Suecia, no tiene nada que ver con el perfil de los inmigrantes de Chile. Esto tiene que ver un poco con lo que hizo Alejandro al principio. La inmigración descontrolada produce conflictos. Está bien lo que dice Arturo, el mundo tiende a multiculturalizarse, pero no debemos forzar la situación. Cuando en un país pequeño como Suecia dejas entrar a un 15%, un 20% de la población como inmigrantes, y la mayoría son de una cultura tan distinta como la musulmana, donde para los musulmanes la mujer es una porquería, no tiene derechos. Entonces, en Suecia, que es un país que es bastante liberal en sus costumbres, donde las damas pueden tomar sol desnudas en la plaza, qué sé yo, esto significó para este grupo de inmigrantes el llamado a la selva. Yo tengo algunas noticias, por ejemplo, el último informe del Instituto de Seguridad de Suecia dice que con la prevención, dice 4 de cada 10 mujeres tienen miedo de salir libremente a la calle. Estamos hablando de Suecia, de un país europeo. ¿De qué me estás hablando? O sea, ahora bien, para Europa en general y para Suecia en lo particular, el objetivo de la inmigración, y quiero tocar un tema que lo tocamos en alguna otra oportunidad con Alejandro, dada los sistemas de reparto de jubilación, se creyó que la inmigración iba a poder suplir la baja tasa de natalidad. Sin embargo, estos inmigrantes, ¿qué fue lo que hicieron? Llegaron y se abastecieron de todos los sistemas de beneficios que estaba dando el Estado y no trabajan, pululan alrededor de los beneficios del Estado, recibiendo becas, financiamientos, hogar y sueldos mínimos. Es decir, ¿ganó Suecia o ganó Europa con la inmigración? No, porque gran parte de esas plata esta gente vive así nada si manda sus plata a sus países de origen. Ahora la pregunta es, ¿en Chile no estará pasando lo mismo? Nosotros pasamos de hace 20 años atrás de ser un país que recibía enormes flujos de plata de chilenos que vivían en el extranjero a ser un país que solamente el año pasado remesamos 1.500 millones de dólares en dineros al extranjero. Es decir, nosotros estamos financiando al gobierno de Cuba y al gobierno de Venezuela. Tenemos casi 600.000 venezolanos en Chile, muchos de ellos viviendo a duras penas, pero mandando plata para sus países.
uno no nos puede culpar que quieran cuidar de sus familias, pero son 1.500 millones de dólares de plata que no se compraron en alimentos en Chile, no se compraron en autos, no se compraron en ropa y en ninguna de esas cosas. Entonces, ¿ha sido la inmigración en Chile un aporte? Es una pregunta que me encantaría tirarla arriba de la mesa. Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que la migración descontrolada no es un aporte para ningún país y Chile no es la excepción. Pero yo siempre he dicho que acá, como lo que está pasando en los países nórdicos o lo que ha pasado en Suecia, yo pongo Suecia como ejemplo, acá en Chile se está viendo a quién le dan la prioridad en un jardín infantil, a quién le dan prioridad en el sistema de salud. O sea, tenemos claro que la natalidad en Chile, la mitad son migrantes, o me equivoco, don Juan, que la mitad de la natalidad es migrante. Sí, hay un dato bien interesante del Hospital San Juan de Dios, que está en el barrio norte de Santiago. Yo tuve la oportunidad de conversar con la jefa de una unidad de ese hospital y me comentaba que casi el 60% de los nacimientos de ese hospital eran extranjeros, de hijos de extranjeros. O sea, hay que pensar de que estas personas que vienen no vienen a tratarse con ISAPRES, esta gente viene con FONASA. Ellos se bajan del avión y por una definición y una ley de la señora Bachelet, esta gente se baja del avión y tiene salud inmediata si la requieren. Es decir, estas personas pueden estar desempleadas, sin embargo, si se sienten mal, van a operar al hospital. Uno dirá, bueno, pero no le podemos quitar eso porque es deshumano. El problema no es ese. El problema es que dejamos entrar a personas que tengan los mismos beneficios que tiene un chileno. Ahora, claro, esos niños que están naciendo en Chile, bendito sea, niños que vienen al mundo, sin embargo, están naciendo en condiciones pésimas. Esos niños vienen de familias que tienen poco concepto de la salud, mujeres que no han pasado los prenatales, y nos hemos encontrado en Chile con nacimiento de niños con lepra, con enfermedades que no existen en Chile. Los médicos en Chile están en serios problemas porque han tenido que volver a la universidad y tratar de entender cómo tratar enfermedades que estaban erradicadas de este país o nunca existieron. Entonces, ¿quién paga eso? Lo paga la persona que está escuchando este canal en este momento, lo pagamos todos nosotros a través de nuestros impuestos. Está Chile separado para recibir a 1,5 millones de personas. Hemos sido tremendamente poco profesionales en ello, al recibirlos y no acogerlos, porque si yo invito a alguien a mi casa, debo tener la comida para poder recibirlo. No es posible que tengamos una persona que venga a mi casa y le pasemos el plato del perro para comer. Eso es injusto, es inhumano. Por supuesto, y también tenemos que hablar, estos datos son terribles, o sea, la explosión de las enfermedades venéreas ha sido increíble. Tenemos la tasa más alta del planeta, ¿okay?, en contagios de VIH. Eso no se habla. O sea, tenemos que hablar también de las consecuencias reales que trae la migración descontrolada y sobre todo esto que le está generando problemas realmente al Estado chileno. Y ahora, ¿quién lo paga? ¿Quién paga todo esto? Si es fundamental, si es súper bueno decir, vengan a nuestra casa, pero ¿quién paga esto? ¿Lo paga invitó o no? Perdona que te interrumpa ya, porque tiraste una cifra que es peligrosa, que es muy importante. La explosión de SIDA en Chile tiene un origen que tiene nombre y apellido. El tratamiento para el SIDA en este país, la triterapia, maravillosa triterapia, que mucha gente pueda sobrevivir, en algunos países no existe. Las pésimas condiciones, las paupérrimas condiciones del sistema de salud de Haití y de Venezuela han creado una inmigración selectiva de personas con SIDA que vienen a Chile a tratarse. Y ese tratamiento es gratuito para ellos y lo pagamos todos. Y es carísimo. 10 millones de pesos al año. Entonces, ¿estamos en Chile preparados para recibir inmigrantes? Por favor, díganme, si estamos preparados, sigamos inmigrando. No, es que lo que estamos hablando, Juan, es de la migración descontrolada la hace mal a todos los países, tenemos datos. O sea, nosotros podemos ver los datos de Alemania, lo que le está pasando a Alemania con este canje cultural que le ha hecho tan mal a Alemania y a todos los países occidentales, donde nos hemos visto expuestos a esta multiculturalidad que no ha sido tan buena. O sea, yo voy a la calle, yo ando en la calle, ¿ok? Y eso que vemos todos los días, día a día, gente en pésimas condiciones, migrantes en pésimas condiciones, entonces tampoco es vida, o sea, ni para ellos ni para nosotros.
Ahora lo que vamos a ver en un futuro muy cercano, que es esta enfermedad que generó, que aparte del estallido de violencia que hubo, se sumó el COVID, el cuchufleta. El Kung Flu, Bueno, el Kung Flu, Estamos se en viene YouTube. algo pésimo. Cuando yo veo en las redes sociales, se viene el segundo estallido y bla, 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 y vamos a dejar la embarrada y nos vamos a tomar la plaza Indignidad y todas estas porquerías, tú dices, bueno, la gente realmente no está entendiendo absolutamente nada. Y es por eso que estos temas son tan importantes, ponernos en la palestra. Yo creo que la gente ahora, ya está entendiendo, ¿ah? Yo creo que la gente ya está entendiendo. Yo creo que los que no entienden son los políticos, las entre comillas élites son las que no entienden. No, y se van a seguir con el discurso, si ya lo vemos, lo vimos en los medios de comunicación, los políticos ya hablando, defendiendo. El tipo que me sorprendió que se puso ahí, hay un video que anda circulando, o sea, un audio, ¿cierto? De Alessandri, del alcalde de Santiago, que si lo recordamos hace 2 años atrás, hizo campaña, ¿cierto? Con mucho eslogan para nuestras fiestas patrias, con esta fiesta multicultural, ¿cierto? Que siendo una fiesta propiamente de los orígenes de nuestra nación, de nuestro país. Entonces, ahora, bueno, como se han dando vueltas las cosas, porque claro, ya están superados, está totalmente superado por esta gente. Ustedes saben cómo está Estación Central, el Congo, Santiago mismo, igual, Valparaíso, pucha, ni qué decir, totalmente sectores arruinados, o sea, en este caso Valparaíso, una ciudad, sectores de la gran capital. Ahora, enfoquémonos en lo que hemos visto estos días, o sea, por eso que volvimos a tocar el tema, porque la verdad las cosas que se había camuflado por el hecho de todo lo que hemos vivido desde octubre hasta la fecha, y conversemos sobre esta gente que no respeta nada, como le digo, ya sin ningún tapujo, esta pseudocultura de esta isla centroamericana, específicamente, que la más atrasada versus los otros inmigrantes, ¿cierto? Que tampoco dejan de ser, o vienen a ser muy mejores. O sea, ¿no? un detalle ahí, Haití ocupa la mitad de una isla, la otra mitad es República Dominicana. República Dominicana, por eso. Y en República Dominicana no los dejan entrar. O sea, que la misma isla. Y también les tienen ya el país también destruido, si también ellos están en una franca guerra con esa gente. Ve la cantidad de información que hay, cuánto es muerto, macheteado, porque su pseudocultura es así, o sea, tenía un problema, van y te machetean, entre varios. Hay N cantidad de mujeres violadas, ¿no? O sea, hay mucha información que evidentemente eso no sale acá en la prensa y no va a salir. Ahora el problema que puede suceder también si no toma cartas la autoridad, de acuerdo al Estado de Derecho y todas esas cosas que hay que hacerlas, pueden empezar los pogroms. Los pogroms era cuando en Rusia mataban judíos y todas esas cosas. La gente puede empezar a tomar la justicia por su propia mano. Y eso es muy grave. Eso es algo que no debe ocurrir. Pero si tú llevas a la gente a la desesperación, y eso es lo que está... puede suceder. Pero sí, ¿cuál es el camino tú crees que se está cimentando, viejo? Imagínate ahí en ese sector de Quilicura, donde la gente ya está señalando a estos tipos. Y con toda, como te dijera, con toda justicia, porque los tipos no obedecen, o sea, son como al margen, estos tipos vienen, o sea, siendo una mala inmigración, siendo que vienen a prácticamente, como te digo, a abusar de todos los servicios, a abusar del que trabaja y entrega sus impuestos, obviamente para que beneficie al resto de sus conciudadanos y él mismo. Y no hay gente que viene, como te digo, de otro país, que lleva 1 o 2 años y tiene toda la regalía producto de un decreto de una persona irresponsable y mala gente, como es la señora Bachelet, que ya las va a pagar. Sí, como peca, y el señor Piñera, como pecas paga. Y bueno, y todo el séquito, estoy hablando de las cabezas. Bueno, o al menos las más importantes visiblemente, ¿cierto? Ya sabemos el articulado que hay atrás, que toda la gente de esta altura del partido, que en algún momento era como conspiranoico cuando partimos hace ya van a ser 3 años. 3 años que partimos hablando de estos temas, haciéndole ver a la gente. Y en ese tiempo, yo me acuerdo cuando estaban conociendo la verdad,
se nos trataba de conspiranoicos, de locos prácticamente, ¿cierto? Y aquí tenemos los resultados. Después, 3 años después, aquí estamos. Sí, La gente ya no está espinúa, ha ido mutando. No sé si a ustedes les pasa, muchachos, que la gente antes no decía nada y que esta gente simpática, como les gusta hablarse ellos son alegres. Son alegres. Nosotros, el otro día discutí con una persona de esto, para precisar un colombiano, o colombiana, pero lo dejaré ahí. Y que somos amargados. Y bueno, pero tenemos el país siendo amargados, ojo, que esto es como también un eslogan, o sea, es como una etiqueta que esta misma, ¿cierto? Esta ingeniería social la ha instaurado para esta gente, enseñarle cuál es tu descarte, cuál es tu argumento. No, es que ellos son amargados. Si te dicen que bajes la música y dejes dormir a la gente, no es que eres amargado, ¿cachai? Entonces, el mal vivir de ellos, o sea, ¿por qué nosotros llegamos a tener el país que tenemos? Siempre hemos sido igual. Siempre hemos sido igual. Entonces, si tú llegas sí, por eso que uno tiene que decir todas las cosas que pasan. Y en el contexto que tú, si llegas a una casa, tú te tienes que comportar porque es una casa ajena. Es una casa ajena. Entonces, eso es lo que aquí, con ayuda de los medios, ¿cierto? Con los jesuitas, todo este aparataje de toda esta ONG, esta gente le han dicho prácticamente que ellos nos vienen, como dicen, a orinar y a humillar dentro de nuestra propia casa. Y eso es lo que también uno como buen chileno no debe permitir. No debe permitir, también seamos honestos, o sea, el que se hace el gil, también, ¿cuánto se llama? Debe asumir, pues, o sea, si yo me someto, ok. Alejandro, yo te quería hacer un comentario. Yo tenía un amigo que tenía un casino de estos que sirven alimentos, ¿ya? No voy a decir dónde porque se puede sospechar. Y él tenía 11 empleados, de los cuales 9 eran extranjeros hasta octubre. Yo desde octubre a la fecha no he hablado con él. Los 9 eran ilegales. Los 9 eran ilegales. Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué los tienes tú trabajando? Bueno, porque les pago menos que un chileno. Entonces, yo quiero que aquí hagamos tripitas corazón y nos pongamos los pantalones. Efectivamente, hay responsabilidades políticas, pero también hay responsabilidades de chilenos que están delinquiendo, aprovechándose de estas personas que vienen a Chile, que finalmente ellos comen y necesitan comer, son seres humanos, pero nosotros como chilenos nos estamos aprovechando de ellos. ¿Qué hemos logrado con eso? Hemos bajado los sueldos de los chilenos. Hemos recibido 1,5 millones de personas que necesitan comer, que necesitan vivir, se han encarecido los arriendos. Los chilenos dicen que no les alcanza la plata porque les ha subido los arriendos. ¿Y por qué les ha subido los arriendos? Porque no hay oferta de departamentos. Entonces, nos estamos disparando en los pies. Hacemos cosas absurdas que van contra la población chilena. Ya han mencionado a la gente, los colegios, mencionaba los sistemas de salud, donde la Bachelet amarró leyes para que ellos tengan preferencias para ser ingresados. Decretos. ¿No es cierto? Entonces, tenemos a malos chilenos, a chilenos poco patriotas, aprovechando esa situación y haciendo un daño a la sociedad. Entonces yo haría un llamado para aquellas personas que conocen a empresarios de mala clase que los denuncien. No es posible. No es posible. Sí, lo que pasa que, bueno, a mí me toca muy de muy cerca todo esto, porque cuando empezó esta avalancha, claro, tuvimos un gran problema también. Yo voy a hablar algo que a lo mejor no es muy poético, pero tengo que hablar también de la cultura del trabajo. Esto es un problema latinoamericano. Creo que la cultura del trabajo, esa cultura del trabajo no es muy buena, y por ende que el chileno también ha generado malas prácticas, también una resistencia frente a otros. Yo estoy hablando del trabajador chileno, no estoy hablando en general, pero un porcentaje, la verdad que estoy hablando en serio. Y le cuesta mucho
a tenerse la regla. También el chileno ha cometido muchos errores. Entonces, por eso también fue tan fácil penetrar con el trabajador extranjero, donde lamentablemente el extranjero venía con esa necesidad de trabajar, no tenía otra opción. Y el chileno también se farrió un poquito este tema del trabajo. Entonces, súper fácil enganchar, por eso fue súper fácil enganchar al extranjero como medio laboral, pero también fue un error muy grande. Y el chileno se dio cuenta. El asunto es que esto generó este gran problema que tenemos como sociedad, donde estamos reclamando de cosas que no vemos y no vemos atrás, que esta sobremigración, este descontrol migratorio, hizo que todo se descontrolara, todo. Entonces es propicio para el desorden, para el caos y para todo lo que hemos visto. Y creo que ahí estamos atando cabos y que nos dimos cuenta que esto era un plan maestro que no viene solo desde el desorden, viene desde una mente maestra de todo de todo lo que... Yo conozco un caso que es bastante decidor. Yo supe de una panadería importante, que despidió a todos sus trabajadores chilenos, pagándole incluso las leyes laborales y todo lo que correspondía, y contrató puros extranjeros por el mínimo. Entonces es muy fácil decir, oye, esta persona, qué terrible y toda la cuestión. Pero ¿qué pasaba? Este panadero empezó a ver que los otros hacían lo mismo, bajaban los precios y él tenía costos más altos y no podía competir. Entonces, claro, ¿qué hace ese tipo? ¿Cierro mi empresa o hago lo que están haciendo todos? Y eso también, por eso es súper importante entender que si no hay un marco legal que te proteja tanto al trabajador como al empresario, pasan este tipo de cosas y muchas veces, sobre todo un empresario pequeño o mediano, no tiene la opción. Y eso también es un problema. Creo que hay un problema también de políticas económicas. Claro. Hay un montón de cosas que a lo mejor la gente tiene que entender, que si tú a la empresa le bajas los costos, no lo matas a impuestos, la empresa se va a volver más competitiva, vas a tener mejor sueldo, todo. Entonces hay una desinformación y hay un problema de conocimiento, que por qué tenemos que contratar extranjeros para hacernos más competitivos. ¿Qué hizo el panadero? Se volvió más competitivo porque pudo generar un producto de la mejor calidad con un costo mucho más bajo. Claro, eso entonces, una política y hay que entender también que los pequeños y medianos empresarios son gente que todos los meses se juega la existencia. O sea, es una persona que, o sea, si tú no rayáis la cancha correctamente para que para todos sea igual, y esto también, por eso el tipo todos los meses se está jugando su existencia. Todos los meses el tipo dice, llego a fin de mes, no llego a fin de mes. Maneja un grado de deuda que si sobrepasa cierto punto, se tiene que cerrar la empresa. Entonces está constantemente una presión. Entonces eso también es importante reconocerlo. O sea, tu amigo Juan, yo por eso te decía, no lo juzguemos tan terriblemente. El hombre tiene que todos los meses ver si puede llegar a fin de mes. Y si esas son las nuevas reglas, y si esa es la competencia, ¿qué puede hacer ese tipo? Por eso es súper importante tener marcos legales. Porque si la cancha es pareja para todos, entonces chuta. Arturo, yo estoy de acuerdo contigo, pero en Chile hay reglas, hay normas. Claro, pero tienen que cumplirse. Ese es el tema. Exactamente. Lo que pasa es que aquí no hay que inventar el hilo negro, hay que respetar lo que ya está. ¿Qué sacamos con cambiar la Constitución si en realidad los que no están practicando y no están cumpliendo con lo que nosotros tenemos firmado son los mismos políticos? ¿Sí? De nuevo lo mismo, si la culpa no es del chancho. No. O sea, si nosotros seguimos la lógica de que, bueno, para bajar los costos estoy dispuesto a quebrar la ley, entonces, bueno, convirtámonos en un país africano. Es que eso pasa, pues, o sea, por eso digo, o sea, si tú no tienes leyes que favorezcan sobre todo al pequeño y mediano, que son el motor de la economía y el motor del empleo en Chile, pues son los pequeños y medianos empresarios que dan alrededor del 80-90% del empleo. Si tú a esa gente la estrangulas, bueno, esa gente va a tratar de sobrevivir como pueda. Y eso también yo creo que ha sido una tremenda injusticia, algo que no se ha tomado en cuenta. Pero que es un problema directamente de políticas de Chile, que cuando siempre vas a escuchar que se critica, que el modelo fracasó, y es todo lo contrario, nos hemos alejado del modelo que nos llevó a ser exitosos. O sea, la política fracasó, no el modelo.
Así No, es. por eso que te digo que cuando se culpa al modelo tenemos que ver realmente, y la gente tendría que hacer este pequeño ejercicio y saber de dónde viene el problema. Y es político, el político se alejó de lo que hizo, lo hizo exitoso, porque se asustó. Porque entre más independientes seamos, menos necesitamos a los políticos. Y el político necesita que nosotros estemos ahí. Y es por eso que todas estas cosas que hemos estado viendo y hemos estado analizando, y lamentablemente tenemos que hacerlo. Yo creo que esto es lo que está haciendo en el programa Alejandro y en todos los programas, hablar de estos temas que son súper importantes, que no se hablan, que no se tocan en ningún medio abierto, porque toca intereses realmente. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Tenemos que alzar la voz, tenemos que luchar con la batalla de las ideas, tener importantes los datos, son súper importantes porque los datos matan el relato. Y transmitir a todas las personas la información que nosotros tenemos, también escuchar la otra parte, que también es importante, que para no caer en sesgos, yo siempre he dicho que hablar con la otra parte también te ayuda a no caer en sesgos, y ver estas problemáticas que nos van a traer problemas, ya nos trajeron problemas, no van a traer mucho más problemas, y el futuro, si la gente no conoce estos temas, lo más seguro que va a venir la izquierda a decir, la culpa es, bueno, lo hemos escuchado en todos lados, del neoliberalismo fracasado. ¿Y qué sistema propones tú? Yo les pregunto a todos, ¿qué sistema propones que sea mejor que el neoliberalismo, que es un error intelectual, pero bueno, da lo mismo entrar en ese cuento? Entonces yo creo que tenemos mucho que trabajar, tenemos toda la gente que nos está escuchando, tenemos a Juan, tenemos a Arturo, Alejandro, que tienen que alzar la voz y darle con estos temas, transmitirle a toda la gente que por favor lean y escuchen que esto es un plan y que lo está destruyendo y que está haciendo que nuestro país cada vez sea más inviable para que después puedan estos tipos decir el modelo fracasó y llevarnos a lo que ellos quieren, que es el idílico socialismo, donde no ha resultado en ninguna parte, no sé qué están inventando, y cuando estemos con la soga en el cuello, nos vamos a mirar entre todos y van a decir, ¿por qué no nos avisaron? Bueno, este es nuestro trabajo, avisar, y les avisamos. Así que yo creo que esa es una de las cosas que quería decir y que obviamente lo tengo acá atragantado, y que hay que gritarlo por todos lados. Y eso es un debate que nosotros hacemos también en nuestro grupo, que es Legión Patriótica, que también estamos ahí tratando de idear nuestro sistema de comunicación para poder también entrar en la lucha en muchos años. Esto no va a ser un día para el otro, muchos años de la batalla de las ideas. Sí, un detalle. Estoy viendo, porque aquí alguien me corrigió en el chat, estoy viendo Diario Financiero y me dicen que en total, según cifras de la OCDE al año 2018, no puedo encontrar nada más nuevo, es el 70% del empleo que está entre pequeñas y medianas empresas. Eso acabo de leer. Es altísimo, es altísimo. Ahora, para ir de lleno a las repercusiones que va a tener, o sea, bueno, el tema de la pandemia, ¿cierto? La depresión económica. Y bueno, primero, ¿cómo vamos a ir viendo cómo esta gente va a reventar y colapsar el sistema de salud público? También, como les digo, o sea, el tema económico va a ser algo importante porque estos tipos tienen, ya lo dijeron ustedes al comienzo, 8 de cada 10 empleos los tienen tomados los inmigrantes. Entonces, aquí vemos varias cosas. Bueno, el colapso por el tema de la pandemia, estamos entrando, ¿cierto? Estamos en pleno otoño, invierno, o sea, nos queda todo el invierno larguísimo para que crezca lo que es la pandemia y también lo que digo, la depresión económica. Entonces, aquí es como una pequeña o gran bomba atómica que se está armando en este momento. ¿Cómo lo ven, muchachos? Sí, no, te viene un colapso absoluto, eso es inminente. Y el que lo niegue, por favor, que siga viendo alguna película de ciencia ficción. Esto es real, esto lo estamos viendo. Incluso antes de toda esta pandemia, lo vimos con el estallido de violencia. O sea, las empresas, yo tengo al lado donde yo trabajo, 3 empresas quebraron en menos de un mes y medio. ¿Por qué? Porque una empresa que no vende, una empresa que no tiene flujo, no tiene cómo pagar, y va a quebrar. Y eso es lo que estaba pasando. Ya venía mucho, alrededor de 300 y tantos mil empleos que se habían perdido, 50.000 empleos, si no mal me equivoco, me puede corregir Juan, que ya se estaban perdiendo, que ya se habían perdido con el estallido de violencia. Entonces ya se venía mucho más la fuga de capitales, la fuga de inversiones, la paralización de las inversiones en Chile.
¿ok? Se generaron tantos problemas con este estallido de violencia y después viene esto, y alguien que diga, bueno, ahora queremos seguir el deseo con un segundo estallido que quieren venir en octubre, están pidiendo en octubre también el plebiscito de la fabulosa Constitución. Yo creo que todas esas cosas hay que reformularse. Yo creo que la gente, y he visto encuestas, no sé, yo no creo mucho en las encuestas, pero he visto encuestas que se han hecho por Instagram, por redes sociales, y ha salido que la gente ya no está en acuerdo con esta violencia. Creo que Chile va a despertar en serio, pero va a despertar muy mal, pues, si la gente cambia en crisis, va a despertar con hambre. Y cuando los niños se criaron en esta generación sientan que el refrigerador ya no está lleno, está pelado, ahí van a entender que no es tan lindo la revolución y lo que ellos quieren y replicar Venezuela o Cuba en Chile, sino que realmente van a querer el sistema que estaban, donde tus teléfonos que cuestan todo arriba de 700.000 pesos, ya no los van a tener, ya no los van a poder tener o mantener. Entonces, todas estas cosas que van a pasar ahora y que van a pasar, tenemos que estar preparados y tenemos que estar preparados también para poder transmitir toda esta información para que la gente común, la gente que a lo mejor no le gusta mucho leer, no le gusta, a lo mejor le conviene más ver la parte o escuchar, transmitir todo este conocimiento que es súper importante para abrir mente, cabezas y recalcar que esto viene en serio y que la gente tiene que tomar conciencia que esto es un error que se cometieron hace años atrás y que viene un plan siniestro. Yo tengo una mala noticia. Con respecto, Alejandro dijo, ¿qué va a pasar cuando estas personas que no respetan las normas aquí en Chile, un cierto grupo de personajes que hemos visto en la noticia últimamente que están con coronavirus y están hacinados? Bueno, la mala noticia es que no nos vamos a enterar. En este momento, el Ministerio de Salud no está publicando los nombres de las personas que se infectan para cuidar, ¿no es cierto?, su dignidad y que los vecinos o nadie los persiga. ¿Usted cree que van a publicar la nacionalidad de quien está enfermo? Dejo la pregunta. Claro, son muchas preguntas, Juan, yo creo que en estos momentos. Son muchas preguntas que no estamos haciendo todos. Lo bueno es estar informados para poder contestar esas preguntas. Sabemos muy bien que el gobierno, este gobierno que de verdad que si bien no lo está haciendo mal, yo voy a apoyar cualquier gobierno, sobre todo que aquí hay que unirnos todos, pero en las políticas anteriores creo que ha cometido grandes errores y lo ha dejado manifiesto. Y ese es mi descontento, así que yo creo que no se van a nombrar por varios motivos y que vamos a vivir en esta mentira que va a explotar. No creo que en muy poco tiempo va a explotar todo esto. Así que ¿cómo se llama? ¿Cuchuflí? ¿Cómo se llama? Kung Flu. Como Kung Fu y Flu, que es resfrío en inglés. Kung Flu. Es un término que inventó el chileno anónimo porque cuando uno menciona cierta cosa en YouTube hay un cierto algoritmo que te puede decir cosas raras. Por eso, estamos en YouTube, respetemos las normas de acá. Ojo con Bombito, que dijo algo muy importante. Miren lo que dijo Bombito ahí. ¿Ok? Esto va a estallar bien claro, porque esta gente no hace análisis, entonces el hambre la ven como un problema del sistema y que la culpa la tiene otro y se viene mucha violencia, eso es verdad. Por eso hay que estar preparado y entregar el mensaje que es real, porque esta cuestión que va a venir no tiene que ver con las políticas que nos hicieron ricos, porque hay que hablar la realidad. Chile se hizo rico con políticas abiertas, económicas, con la libertad económica. Ahora cada vez se está cerrando más, cada vez están haciendo más impuestos, no sé, la otra vez vi unos impuestos a la herencia, que están tratando de promulgar que hasta 4 millones de pesos, ¿no, Juan? 4.000 millones de pesos. Alrededor de 3 millones de dólares. Imagínate todas estas cosas que tú ves y que tú dices, oye, están hablando en serio. Para uno es chistoso, uno dice, oye, pero esto tan loco. Pero ellos están hablando en serio.
y muchas de las cosas que uno vio con chiste anteriormente se hicieron realidad. Y es por eso que estamos así. Sí. Creo que todos ustedes, al igual que yo, sacamos la voz en estos momentos porque ya esto es un basta. Y creo que todos los chilenos que están atrás de las pantallas, que están ahí, van a decir basta. Y esto no va a terminar bien. Y esto es real. No, eso ya no está bien. Ahora, el tema bueno, lo que le preguntaba era por lo que viene, el tema de la depresión económica, el colapso del sistema de salud. Ahora, lo otro también que se ha ido acrecentando día a día, semana a semana, mes a mes, y cada vez más rápido, es la cantidad de bandas delictuales extranjeras que tenemos, que ya se notan, es casi imposible taparlas como generalmente lo han hecho sistemáticamente los medios. También se está viendo la reacción de nuestra gente. Como te digo, todas estas cosas van sumando día a día. Va a llegar el momento de que, no sé, creo que va a generar una rabia, una molestia, que va a desatar cosas que obviamente no son agradables, que son ya linchamientos, este tipo de efectos que sean por una cosa de empuje, que es natural dentro de la reacción del humano cuando se ve atacado, cuando se ve a la vez desprotegido por los supuestamente que debiesen ejercer esta Claro, pero no, le cortaron le cortaron las alas, digamos. No, pero no me refería a Carabineros, no me refiero a Carabineros, estamos hablando en el plano político, si Carabineros es solamente un brazo que procede ante lo que se le entrega. Entonces, como te decía yo creo que va a llegar un momento y no muy lejano, sino porque esto es rápido cuando tú vas creciendo, un país que es pobre y va creciendo, en la línea del tiempo, un periodo largo, pero en cambio la debacle es corta, son periodos muy cortos donde el país cae a piso, y eso mismo genera, si lo que yo decía, si esto es algo muy de lógica, un país que está relativamente bien, que pudimos aguantarnos todo este tipo de anomalías y sin hacer mucho escándalo. Ya no es lo mismo, porque cuando te empieza a faltar y vaya a empezar a mirar para el lado, vaya a empezar que toda esta gente tiene los trabajos tomados, vaya a empezar que las políticas, quiénes son los culpables, busquemos responsables. Y obviamente ahí sí que se puede dar como digo, una revolución con la gente que realmente es trabajadora, o sea, no los delincuentes ni estos activistas que tenemos en las calles. Te puedo contar, estos son anécdotas, son decidoras. Conozco gente, digamos, que participó en esto cuando era estallido social nomás. Y mucha de esta gente está ahora muy decepcionada, muy enojada, empezaron a golpearles en los bolsillos la crisis. Una de estas personas me dijo en algún momento, me está manteniendo mi señora ahora, o sea, imagínate, a ese nivel. Y claro, cuando la cosa golpea el bolsillo, cuando golpea, digamos, eso es un golpe de realidad tremendo. Ahora, el problema que tenemos acá, básicamente esto fue creado por dos tipos de personas que son académicos y políticos. Dos personas que no trabajan mucho, la verdad. Dos tipos de personas que no trabajan demasiado, ¿no? Es verdad. Los académicos, en general, claro, ellos hacen su pega, pero reciben un sueldo. Ellos no dependen de la productividad que tengan. Sobre todo, ellos dependen de un sueldo, de un prestigio, etcétera, escriben algunas cosas, publican cuestiones. Y los políticos, bueno, sabemos el tremendo esfuerzo que han hecho en el Congreso, sobre todo estos días, por estar junto con el gobierno y tratar de que todos salgamos juntos de esta crisis. No han criticado nada. O sea, es básicamente un montón de gente, digamos, que no tiene la menor idea de lo que es el trabajo real. Y a este grupo hay que agregar gente que pasó de la universidad directamente al Congreso. Entonces, claro, y esta gente no tiene la menor idea de lo que sucede, digamos. Y claro, lograron encantar con su relato a mucha gente, pero como cuando a la gente le pegó el golpe de realidad, y yo hice un video en mi canal que se llama también El Retorno a los Dioses, cuando digo esta cosa del Kung Fu también, es de alguna manera un golpe divino de la realidad. La naturaleza te dice, oiga, usted tiene naturaleza humana, usted tiene necesidades, usted no es inmortal, o sea, usted está bajo el gobierno de la naturaleza. Cuando esto empieza a pasar, la gente se empieza a dar cuenta de ciertas cosas, y de alguna manera
O sea, yo la otra vez le comentaba, creo que fue contigo, Jan, yo decía, ¿qué otro país puede decir que está mejor después del Kung Flu que antes del Kung Flu? ¿Para dónde íbamos antes de que llegara esta crisis mundial? Esto nos detuvo, nos dio un respiro, nos dio paz. Yo antiguamente, por ejemplo, claro, podía salir cuando quisiera, pero iba al supermercado y estaba cerrado, había barricadas y algunos los quemaban. Ahora, claro, no puedo salir mucho, tengo que hacer la cola, me toman la temperatura, pero entro al supermercado y hay básicamente de todo y no hay ningún tipo de violencia. ¿Qué te dice eso? Entonces, imagínate, eso es lo que estamos viviendo todo y hay mucha gente que se está dando cuenta, chuta, esto es grave. ¿Qué pasa con la gente que tenía un supermercado cerca y se lo quemaron y ahora tiene que ir 10, 20 cuadras para allá a ¿cuánto se llama? A comprar sus alimentos que los compraba antes en el supermercado que tenía cerca? Y si va al almacén, los almacenes son más caros. Entonces, por eso te digo, ¿qué está pasando con las personas? Entonces, aquí dice Donald J. Trump, tenemos derecho a deportar, Chile es de los chilenos. Claro, pero siempre de acuerdo a derecho, de acuerdo a siguiendo las reglas. Porque si no seguimos las reglas, chuta, lo que viene es grave. Yo le quiero hacer una pregunta a Juan. Juan, tú que manejas los datos, cuéntanos cuál es nuestra deuda hasta el día de hoy que tiene el Estado chileno, porque siempre hablamos de la sanidad de la economía chilena, pero hablemos de los números, de los datos que nos indican a nosotros en qué estamos realmente metidos, cuánto es lo que debemos, cuánto es nuestra deuda externa, todo lo que tenga que ver con números para que sepamos en qué realmente que estamos y esta fantasía de la izquierda de gastar y sin medir nada, a qué nos puede llevar. Esta es mi pregunta, Juan. A ver, yo creo que para muchas personas el hablar de economía es una cosa muy árida. Yo haría el paralelo de una casa. Cuando Alejandro, Arturo o Jan viven en una casa y se endeudan para comprarse un auto, se endeudan en base a lo que son capaces de generar, ¿cierto? Si yo gano 100 y gasto 100, estoy en problemas si quiero hacer un cambio de auto, voy a tener que ahorrar. Bueno, Chile hasta el primer gobierno de la señora Bachelet era un país que tenía una de las tasas más bajas del mundo de deuda. Nosotros teníamos un 12% de deuda en relación a lo que el país generaba en año completo. El primer gobierno de la Bachelet, el primer gobierno de Piñera, el segundo gobierno de la Bachelet no fueron buenos. Durante el gobierno de la Bachelet 2, subimos la deuda del país al doble. Actualmente vamos a terminar este año para poder pagar todo lo que sucedió con la revuelta de octubre hasta lo que significa el CCH, por ahí como le llaman también al COFLU. Vamos a terminar casi con un 40% del país, de la producción de un día del año completo, endeudados. Es decir, de todo lo que produce el país en un año, el 40% ya lo debemos. Eso se paga. Y se paga a sistemas internacionales, bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, instituciones internacionales. El país se ha tenido que endeudar mucho. Todos los planes que está sacando el gobierno en este momento, que piensen lo siguiente, del presupuesto anual del país de gastos, que significa hospitales, seguridad, sueldos de funcionarios públicos, etc., nos estamos gastando más de 70.000 millones de dólares. Hace 10 años atrás nos gastábamos 17.000 millones de dólares. Es decir, en 10 años hemos crecido en gasto una brutalidad. Yo quisiera saber si realmente el país está 7 veces mejor dilapidando sus recursos. Ese tema se llama responsabilidad fiscal y es bien divertido porque la palabra economía del griego significa el manejo de la casa. Y la responsabilidad fiscal es exactamente la misma responsabilidad que tiene una familia. Entonces, por ejemplo, una familia se endeuda al punto que pueda pagar. ¿Qué pasa si esa familia de pronto tiene uno de sus miembros que tiene una enfermedad grave? Claro, tiene que endeudarse más,
Vienen una serie de responsabilidades, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si además otros miembros de la familia le están rompiendo la casa, rompiendo el auto y dejando sin pega a los trabajadores? Esa es la situación en la que estamos ahora. Tenéis un miembro de la familia enfermo y tenéis todo el patrimonio de la familia siendo destruido por la misma familia. Entonces, eso es lo que está pasando y eso es lo que enfrentamos de alguna manera. Que aprender del pellejo ajeno cuesta mucho, pero hablemos lo que le pasó a Argentina. Ustedes sabrán que Argentina en 1895 era uno de los países más ricos, incluso en 1900 había un dicho que decía, es más rico que un argentino. Ellos hasta 1930 ocupaban los primeros lugares del mundo en riqueza, y en 1930 tuvieron un golpe de Estado. De ahí empezó, nacionalizó, se hizo un sistema mixto del Banco Central, hasta 1946, donde el general Juan Domingo Perón, con su peronismo y su socialismo, entró con su verso de la justicia social, y en 1946 cambió la Constitución, donde Argentina, de pasar a ser el quinto país más rico del mundo, pasó a ser el lugar número 67 del mundo. El país tiene una inflación de las más altas del mundo, tiene la recarga tributaria más alta del mundo, tiene un Estado 10 veces más grande. Desde el año 70 creció, voy a hablar de cifras, 3 veces más grande, tiene 3 millones de personas trabajando para el Estado, y operadores políticos, tiene también uno de los políticos mejor pagos del mundo, y el Estado ha crecido de tal forma, y el Estado de bienestar, que realmente está mejor que en 1895, que con las políticas de Juan Bautista Alberdi, que eran liberales, porque era un país liberal, un país con políticas liberales. Está mejor que antes de 1930. Y ahí tienes un ejemplo de un país desarrollado que pasó al subdesarrollo, se invirtió, porque todos piensan que la riqueza es ilimitada, que Chile ya es rico. Chile en un 2x3 puede llegar a ser pobre de nuevo. La historia nos ha dicho que funciona así. Hemos visto que la pobreza como un estado, una pobreza como un estado mental, porque te he dicho, si tú no sabes tener dinero, tú no sabes aprender a tener plata, lo más seguro que hoy tengas 50 millones y al mes, te lo juro, no vas a tener un peso si tú no tienes disciplina presupuestaria. Como tú dices, la economía es lo que uno hace en casa. Hay un detalle ahí también. La gente no entiende lo que es el dinero. El dinero es una representación de valor. El dinero no es la riqueza propiamente tal. El dinero representa un determinado valor de bienes, servicios que se intercambian. En una economía sana, el dinero de esa economía tiene valor. En una economía que está enferma, ese dinero pierde valor. Y eso es la inflación, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, hay gente que cree cuando dicen, por ejemplo, que Jeff Bezos, el dueño de, ¿cómo se llama esto?, de Amazon, tiene no sé cuántos billones de dólares. Hay gente que cree que él tiene una bóveda con plata donde se baña con la plata como Rico McPato. No es así. Esa plata no está ahí. Eso es el valor que tiene su empresa de acuerdo a los empleos que genera, de acuerdo a lo que vende, etcétera. Pero no es que esa plata esté ahí. Si esa empresa deja de funcionar, ese dinero desaparece. Y eso es algo que muchas personas no parecen entender. Realmente creen que cuando dicen, este tiene tantos miles de millones y tantos miles de millones, esos miles de millones están en el bolsillo de alguien, y no es así. De hecho, existe menos dinero en el mundo del dinero que se transa. Mucho de ese dinero es teórico. Entonces, yo creo que si la gente entendiera básicamente cómo funciona la economía, qué valor tiene el dinero y qué es lo que realmente representa. Harari dice, el dinero es una realidad imaginada, es real, pero imaginado. Es un medio de cambio nomás. Pero si no hay menos cosas que cambiar y la economía se contrae, ese dinero pierde valor. En otras palabras, si tú te vas a ir a una isla desierta con $1 millón, no te sirve para nada. Tienes comida, tienes que hacer, claro, el millón, no te puedes comer el dinero. El dinero es una mera representación del funcionamiento de la economía. Y eso parece que nadie parece entenderlo. Voy a hacer de nuevo otro capitán obvio, así, lo básico, lo que significa el dinero, pero como te digo, esta ya le tocó a Juan, ahora me toca a mí. Pero es que realmente estas cosas que estamos diciendo, parece que las hubieran olvidado, parece que nadie tuvo economía en el colegio. Esto es materia de economía de colegio, por lo menos. Cuando yo estudié economía. En el colegio, yo soy licenciado en filosofía, ¿no? Después hice un par de ramos de economía nomás. Pero esto que acabo de decir, economía de cuarto medio, ¿no? ¿Cómo no? Parece que nadie lo entendiera. Acá hay una pregunta, Juan, para ti. La puedes ver de ahí de Patricio.
Rafael, ¿cuánto puede durar Chile antes de quedar en cero? Mira, a ver, yo creo que me gustaría que subiéramos un par de peldaños en la conversación. Arturo me va a entender. En el mundo las cosas están interrelacionadas unas con otras, ¿ya? Jan tocó, y todo está interrelacionado. Jan tocó la situación de Argentina y la realidad argentina. El país más rico del mundo hace 100 años hoy día está en el lugar 65. Y probablemente, hoy día estaba leyendo el Diario de la Nación Argentina, que Argentina va a tener a finales del año 2020 aproximadamente entre un 45 y un 50% de la población en la pobreza. ¿Ya? ¿Quién gana con esto? La plata no se fuma, no desaparece, la plata cambia de manos. Entonces, si Argentina es pobre, ¿quién se quedó con la plata? ¿No es cierto? La plata se la gastaron los políticos, las encontraron en conventos, las encontraron escondidas, se pagaron en coimas, está en Suiza, está en el Vaticano, tengo idea, pero la plata está en alguna parte, ¿ya? En la medida que Chile se empobrezca, y una de las armas que tienen las Naciones Unidas, y una de las armas que tiene el orden mundial, es la inmigración masiva, que es la razón por la cual nos encontramos hoy día conversando. Pero ¿qué sentido tiene de quebrar, destruir un país a través del arma de inmigración masiva, como dice el ejército norteamericano en un informe que hizo el año 2012? Es destruir la economía del país. Es hacer un país tan dependiente para que alguien en otro lugar controle el país. Les voy a dar un dato que me pareció súper interesante que estaba leyendo hoy día. China se ha convertido en el principal país del mundo que presta dinero con una cosa que se llama colaterales. ¿Qué significa eso? Significa que yo le presto plata a Patricio Garay, o le presto plata a Arturo o a Jan, y le digo, yo te presto en la medida de que tú me dejes una garantía, que me dejes tu casa. ¿Ok? Bueno, China, para construir su BRI, su camino internacional que va a unir 50 países, le prestó plata a 50 países, ¿ya? Y esa plata significa en la práctica que si esos países no le pagan, China se queda con sus reservas de petróleo, de oro, de cobre, de diamante, de agua y lo que sea. Chile no va a llegar a cero, porque en algún momento vamos a estar dependiendo de las deudas, vamos a estar dependiendo de los préstamos de otros países, y de repente va a venir alguien a decir, a ver, Chile, ¿cuánto te está complicado? Mire, no, es que necesito plata para no sé qué cosa, necesito plata para vivir. Bueno, yo como China le presto la plata, pero usted me deja en garantía el cobre, me deja en garantía el litio, me deja en garantía el agua, me deja en garantía lo que sea. La inmigración es una de las armas que tiene el orden mundial para desestabilizar los países, para producir un caos económico, empobrecimiento, desempleo, deudas. Y va a aparecer un gran señor que va a tener un gran carrito de plata, que puede ser China o Rusia, y se va a quedar con el país. Venezuela en este momento produce nada en relación a lo que producía hace 20 años atrás petróleo. Y Venezuela en este momento se está abriendo a entregar toda la producción petrolera a los chinos y a los rusos. Es curioso, ¿no? Claro, por eso digo que esto es un plan macabro que está todo entrelazado entre todo esto. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, Alejandro, también, que creo que también tengo clara tu posición. Y esto es una pregunta para ti, ¿ya? Que la hago. ¿Qué harías tú en un lugar si tú estuvieras en un lugar de poder, ¿ya? Un político, ¿ya? ¿Qué harías tú como político para poder revertir esto? ¿Qué harías tú? O sea, lo que pasa es que yo creo que también ellos saben lo que hay que hacer para revertir. O sea, primero que todo, ¿Cómo, Alejandro? cerrar la frontera. Bueno, me reuniría obviamente con todo el gabinete, Fuerzas Armadas, aplicar en pleno lo que es cierto, todo lo que es la ley de seguridad interior del Estado, donde tendría que obviamente intervenir todas las ONG que están dañando nuestro país, obviamente tomar detenido a toda esta gente, cerrarlo, ¿cómo es la palabra? Cuando tú tomas el dinero de esta gente, ¿cómo es la palabra? Embargar. Embargar, porque son dineros, ¿cierto? Obviamente, tránfugos.
A confiscar en este caso. Confiscar todos los bienes de esta gente y a la vez también de todos los políticos que han pasado en el tiempo, porque no es muy difícil encontrar toda el hilo de corrupción que hay para atrás. ¿Qué es lo que haría eso? Primero que todo, cerrar la frontera, despedirme de la ONU, expulsar a toda esta gente, bueno, el que no haya cometido delito en nuestro país, emanar órdenes de captura para Bachelet y todo el séquito de empezar a hacer justicia. Ya. En lo que es en la economía, obviamente dinamizarla, bajar los impuestos, darle seguridad al empresariado, legislar con leyes de probidad para que no se colúan empresarios versus políticos, meter preso a la máxima cantidad de políticos, porque evidentemente vamos a encontrar muchos delitos por parte de esta gente. Extranjeros, o sea, deportar a todo el ilegal que haya legalizado ilegalmente, o sea, bueno, lo ilegal ni hablar, y lo ilegal es que se haya legal, todo fuera, si es 1 millón, 1 millón para afuera, si es 1,5 millones, 1,5 millones para afuera, que quede el que tiene que quedar. Y de ahí, bueno, aplico lo que es obviamente, nuestra ley de inmigración, y la reformaría en el contexto un ejemplo como lo hacían los canadienses hace 15 años, no sé cómo estará ahora porque parece que se ha modificado, pero sigue siendo estricta, de que el ingreso de cada uno de esta gente sea selectiva y solicitada por nosotros. Ejemplo, abrimos, ¿cómo se llama esto? Campañas, competencias, ¿cómo es propuesta? Ya, necesitamos lo que decía delante, 200 científicos, 200 ingenieros, 200 técnicos, porque nosotros no los tenemos, porque estamos nosotros copados. Y ahí, esa es la forma de ingresar, no porque a mí se me ocurrió ir a Chile, ya, porque, no, eso, que los progres, no sé, pues vayan y se compren una casa en otro lado y los reciban allá. Pero Chile no es, y Chile costó mucho ser lo que es, y estos tipos lo han destruido, sobre todo gente que, como dijiste tú, que no sé, uno de ustedes dijo, gente que ni siquiera ha trabajado un día a nadie, que pasó directamente de ser un vagoneta a la política. Entonces, aquí hay mucho, como digo, hay que mucha tela que cortar. Ahora, sabemos lo que tenemos que hacer, sí, sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, ¿se puede restaurar Chile? Sí, se puede restaurar. ¿Están las condiciones en este momento? No están las condiciones, porque tenemos que echar abajo todo. Nosotros en este momento somos el antisistema. El sistema es el que está destruyendo Chile. Y nosotros somos los antisistemas. Si nosotros llegamos en un tiempo prudente a instalarnos en el poder, ¿cierto? Como políticos, como diputados, como senadores, claro que sí, claro que podemos llegar a generar grandes cambios, ¿cierto? Porque no estamos comprometidos con nada, no estamos corrompidos, no tenemos lazos con nadie. Entonces, y tener lo que dice, pantalones, muchos pantalones. No sé si pantalones hay que hacer lo que corresponde, ¿no? Si para eso, mira tú, lo que te digo yo, tú generas un cerco importante de tu entorno, estamos hablando de la Fuerza Armada, ¿cierto? Te reúnes, una muy buena inteligencia, profesionalizarla, volverla a dar el estatus que tenía, y listo, empezáis a hacer lo que tienes que hacer. Si aquí en Chile tampoco estamos en Afganistán, donde te matan, en Colombia en sus tiempos antiguos, donde matan como en el viejo oeste. Aquí no está, este es Chile. Tampoco es así como que va a darse una cosa así, que van a andar asesinando a todos. Bueno, sí han habido asesinatos que no podemos, o sea, no tenemos las pruebas, pero hay muchas cosas que son evidentes, ¿cierto? Están ahí, sabemos, el exnovio de Bachelet, otros tipos por aquí que han muerto, o sea, que son muy demasiado, como dije, que llaman mucho la atención. Obviamente hay cosas oscuras, por eso que cuando lo que decíamos, pero es en términos conspiranoicos, Argentina tenemos un caso muy cercano con Neisman, el juez que lo ejecutaron porque obviamente quería hacer justicia el hombre. Bueno, quiero despedirme, ha sido un gusto, muchachos. Creo que el programa fue bastante dinámico, entretenido. Me decían que no había hablado, no, todo lo contrario, hablé bastante, sobre todo al principio, después me callé porque les dije, los voy a escuchar todo el programa, y ahora
en el cierre también. Pues bueno, muchachos, despídense y cierro. Empezamos por arriba, por Juan. Sí, yo quiero dejar una pregunta para todos. En este momento la población extranjera en Chile es del orden del 10%. Y creciendo. Si miramos para afuera, en Argentina es un 4%. En Brasil, el 2,1%. En Colombia, un 3,8%. En Perú, el 2,1%. ¿Llegamos al límite? Sí. ¿O podemos seguir recibiendo gente? No, estamos sobrepasados, o sea, ya pasamos el límite. Sobre todo con la tasa de natalidad que tiene esta gente. Me quería despedir justamente agradeciendo la participación a todos ustedes, a Arturo, Jan y especialmente a Alejandro, y que este tema no podemos bajar los brazos. Estamos viviendo un proceso y hay que entenderlo. Y más que entenderlo con ideas, hay que también entenderlo con datos, porque si no, vamos a estar perdidos para tomar decisiones. Una empresa, un país que no se mide, no se puede controlar. Muchas gracias. Ya, ahora me toca a mí despedirme. Bueno, quiero agradecer también lo mismo a Juan, Arturo. Yo siempre aprendo mucho de Juan y de Arturo, eso ustedes lo saben, los escucho mucho. Los dos son muy buenos en sus argumentos y obviamente en sus conocimientos. Alejandro siempre duro y es firme. Yo hay personas que le creo y te creo mucho, Alejandro, ese patriotismo, ese estirpe, esa cosa que ojalá que todos los chilenos tuviéramos, que es el amor a nuestra patria, amor a nuestras raíces, luchar por nuestra nación y decirle a toda la gente que nos está escuchando que todos somos un granito de arena en esta lucha, en esta batalla de las ideas, que tenemos que unirnos todos, que tenemos que ponernos a Chile en el hombro, difundir nuestros mensajes, que es súper importante, que es la difusión del conocimiento, que somos personas que tratamos de informarnos lo mejor posible, de estudiar, para poder transmitir ese conocimiento y esta cosa que es tan fuerte como la desinformación de los medios, la desinformación de los medios que lo vemos día a día, y estos medios que están en internet que a lo mejor nos tratan de esconder, hay que sacarlo a la luz y mostrárselo a todo el mundo. De verdad hay gente que piensa, hay intelectuales muy, muy capaces para poder afrontar esta batalla, esta lucha, y esta batalla a lo mejor que hemos perdido, hemos perdido esta batalla de la idea, pero es momento de retomar, y todas las personas que estamos acá, estamos capaces y vamos a sacar la cara y vamos a poner el pecho, y todas las personas que nos escuchan van a ser parte de esta guerra intelectual que ya está. Así que ese es mi despedida y muchas gracias. Yo agregar un poco que, bueno, no creo que estemos perdiendo, creo que ahora estamos ganando por fin la guerra cultural, pero sí, el dato no necesariamente mata el relato. Los números no mienten, pero tampoco encantan. También hay que dar una batalla de ideas, hay que dar una batalla, por ejemplo, esta gente muchas veces se ha quedado con la poesía. Yo voy a empezar a subir a mi canal, que es Arturo Ruiz, con colores propios, voy a empezar a subir videos de poesía también, videos de cosas que la izquierda en algún momento se apropió y como dijo, no, esto es de nosotros, no es de ellos, es de todos. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos claro. O sea, los datos están súper bien, los datos son geniales, pero además esos datos tienen que construir un relato y tener un sentido, pero no una mera narrativa como ellos, que es un mero cuento, sino que además nosotros podemos de alguna manera a través de esos datos acercarnos más a la verdad, porque los datos son los datos, lo meramente correcto, pero la verdad es lo que tú construyes y cómo le das un sentido a esos datos. Y eso es más o menos lo que estoy haciendo en mi canal, estoy tratando de hacer, y los invito a todos allá, y bueno, muchas gracias aquí a Alejandro Garro, que siempre nos invita y estamos acá. Y bueno, ha sido un placer, como siempre, y saludos a todos. Ya, bueno, muchas gracias, muchachos. Espero ya la próxima semana estar. Lo ideal sería hacer un programa a la semana. La gente le gustó bastante, estuvo entretenido, y ahí podemos ir poniendo los temas de contingencia y hoy haciendo los recordatorios, cada uno en su visión y obviamente apegado a lo empírico.
Eso, muchachos, también saludar a Infoguerra, a David Orellana Fuchs, que es un tipo que aporta bastante, un gran amigo, que aporta bastante en lo que es la información, un tipo bien preparado y qué bueno que tengamos gente de este lado así. Eso, muchachos, saludo a todos los que nos vieron, gracias por acompañarnos. Qué bueno que hoy día tuvimos mucha más audiencia, hemos estado bastante con el shadow banning, no ha tenido el canal bastante tapado, a mí y bueno, al resto también. Los otros canales no se nota tanto porque son, ¿cuánto se llama? Son bastante grandes, o sea, mucho más grandes que el canal de nosotros, entonces repercute de mayor forma. Así que eso, nos estamos viendo en el próximo programa. Bueno, véanos también en el Nacional Libertario los días miércoles, en el programa Todos por el Rechazo, que también es bastante interesante y siempre estamos hablando cosas que educan y sirven también de apoyo moral. Que estén muy bien. 73, pero dice, hagan una canción como la de Place Baqueano. Oye, hagámosla. Bueno, oye. Te apuesto que tenemos todos estos likes, te apuesto que nos va bien. Ya, y Podría visiten Cuidemos Chile, que Muy es el buena, canal de nuestro editor, que se llama Chris Deco, un gran aporte para este país, un tipo luchador que siempre está ahí preocupado de qué sé yo, de lo que pasa en nuestro país y tratando siempre de colocar su granito de arena como todos nosotros. Recuerden que nosotros lo hacemos por amor a nuestro país, ¿ya? Así que chao, muchachos, que estén muy bien, cuídense. Chao, gracias, Alejandro. Chao, chicos. Chao, chao, Luis. Gracias.